Bueno, muy contento de estar acá con ustedes para poder seguir adorando juntos el nombre del Señor, pero ahora por medio de la predicación de su palabra. Es increíble cómo las inseguridades, las cargas en nosotros, las flaquezas de nosotros, si no las ponemos a los pies de Cristo, eso va a producir una zozobra y eso nos va a invitar a seducir a la jactancia como un medio para anestesiar esa flaqueza, esas cargas. La jactancia es solo buscar una apariencia de piedad, una morfosis, le llama Pablo en Romanos 2:20 y en 2 Timoteo 3:5, una morfosis, una apariencia de piedad, una apariencia de formalismo, una apariencia de falsa devoción. Pero esta falsa devoción y este formalismo se pulverizan ante el alto estándar de la justicia de Dios. Y es como dice el texto de hoy, queda excluida la jactancia, es decir, la jactancia echada afuera, no puede pasar a la vida eterna, la jactancia propia. Antes de que veamos el texto juntos, vamos a estar en Romanos 3, del 27 al 31. Antes que veamos el texto juntos, quería ponerle una ilustración. Cuando vamos al banco, pasamos por una puerta con sensores. Esa puerta detectora de metales es para que si nosotros llevamos algún metal peligroso que pueda ser una amenaza, lo ponemos en una bandeja y el guarda decide qué de eso va a entrar al banco y qué cosa queda ahí en la bandeja. Pero entonces está esa puerta detectora de metales que deja excluido la mayoría de los metales. Si alguno de nosotros quisiera a la fuerza meter una navaja o una pistola, pues obviamente no lo van a dejar. Y sabemos que si quiere meter algo así a la fuerza y no le entrega, pues probablemente va a algo malo, va a algo egoísta, algo perverso. Pero algo así es la fe. La fe excluye toda jactancia, excluye la jactancia por nuestras obras. Es necesario despojarse de ellas, pero pasa que el corazón inseguro, dolido, maltratado por otros pecadores, se resiste a desprenderse de aquello que ahora le ha dado valor y por eso recorremos a la jactancia. Vamos a leer el texto juntos para después orar. Romanos 3, 27, en Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. ¿Dónde descansa nuestra libertad de culpa y cargo? En la fe. Así que no hay jactancia. Dice el 28, así que somos hechos justos a los ojos de Dios, es decir, la iglesia te puede ver como un justo, como una mujer justa, pero ante los ojos de Dios solo somos hechos justos por medio de la fe, no por obedecer la ley. Dice el 29, después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Dice el 30, hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Dice el 31, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Amén. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, Padre eterno, Padre de la gloria, Señor, venimos a ti, Señor, con corazones, Señor, que se postran ante ti, Señor. Padre, reconozco que en nosotros hay carencias, Señor. Hay cargas que no hemos puesto a los pies de la cruz, Señor. Reconozco que en nosotros hay indicios de jactancia, Señor. Muchos de nosotros luchamos con orgullo espiritual, Señor, por ese impulso pecaminoso que prevalece en nosotros, Padre. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos guíes en tu evangelio, Señor, y que no tengamos miedo, Señor, de soltar ese falso valor que nos da la jactancia para poder aferrarnos al verdadero valor en Cristo, a pesar, Señor, de los abusos,
a pesar, Señor, de los traumas, de cargas, Señor, a pesar de nuestra propia miseria espiritual por nuestra pecaminosidad, Señor. A pesar de todo eso, Señor, podemos ser libres de cargos, Señor. Podemos ser libres, pero en Cristo, confiando en Él plenamente, Señor. Guíanos para llegar a esa fe plena y completa en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan de la puerta detectora de metales? Excluye muchos metales. Muchos metales no pueden pasar ahí. Así es la jactancia. Nosotros solemos contemplar el Evangelio y vemos que el Evangelio habla de corazones humildes y quebrantados ante un Dios santo. Entonces, la opción más fácil es la jactancia. ¿Por qué? Porque, espera un momento, aparte que he sufrido por el pecado de los demás, ahora vengo y me topo con el Dios santo y misericordioso y resulta que yo lo he ofendido a Él. Pero si son muchos los que me han herido, no puedo aceptar eso. Entonces, voy a proteger mi corazón, que acabo de ver mi miseria, porque yo ya sufrí mucho en manos de los demás. Ahora voy a sufrir esa humillación ante el Dios santo de que soy pecador. No, me resisto. Entonces pretendemos encubrir nuestro dolor o nuestra culpa ante Dios con apariencias. Eso nos lleva a la jactancia. Exhibimos una reputación confiable ante los demás. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es más fácil que te den trabajo si sos cristiano, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y muchas veces decimos, mira, voy a dejar esto aquí asignado. Nos dicen, ¿estás seguro? Sí, que cuidadito, pasa algo. No se preocupe, está hablando con un cristiano. Entonces, optamos por esta imagen de formalismo y falsa devoción para ser confiables ante los demás. Queremos el formalismo y la devoción falsa en nosotros para callar nuestras conciencias, porque resulta que no solo es que pecaron en contra mía desde mi pasado, sino que ahora me dice el Evangelio que yo pequé contra un Dios santo. No aguanto tanto dolor, no aguanto. Entonces voy a anestesiar mi conciencia por medio del formalismo y la falsa devoción. ¿Cómo suena eso? Comprarse una Biblia, empezar a leer la Biblia, empezar a acercarse a las cosas de Dios, y hasta que alguien un día nos pone un tropiezo y nos dice, ve, te ha ido bien con eso de la Biblia, ha mejorado bastante tu manera de ser. Y nosotros pensamos, ve, por aquí me va bien, en esto sí me va bien. Y empezamos a atesorar la fe cristiana, pero con formalismo y falsa devoción, sin haber rendido nuestro corazón al Señor Jesucristo, porque no aguantamos tanto dolor. No sé si pueden palpar esta situación de que, espérate, tanto que he sufrido yo, pobreza, escasez, maltrato, desprecio, y ahora vengo al Evangelio y dice, ¿sabes qué? Aparte de que han pecado contra vos has pecado contra Dios. Yo no puedo soportar eso. O sea, si yo vengo buscando un bálsamo en el Evangelio, yo vengo buscando un consuelo en el Evangelio, pero me decís que soy alguien perverso, soy alguien malo. No puede ser. Los malos son los demás. El recurso más fácil es la jactancia, el formalismo y la falsa devoción para callar nuestras conciencias. Pero solo vamos a conseguir ignorar por un tiempo la justicia de Dios que está sobre nuestras cabezas. Nada más. Aquí les presento una reflexión que está basada en una cita de Thomas Watson. La jactancia es tan sutil que piensas que puedes. Eso es lo que dice Romanos 2:20, donde dice, te crees instructor de niños, te crees que administras la ley para enseñar a los demás. La jactancia es tan sutil que piensas que puedes, pero solo tienes una morfosis, una crisálida. No sé si alguna vez vieron alguna crisálida de mariposa ya vacía, de chicharra le decimos, la cigarra, una crisálida, incluso la piel que deja la serpiente. Eso se refiere aquí. Solo obtienes una morfosis de la verdad de Dios en la ley. Es decir, yo miro a la ley de Dios y miro una crisálida vacía, yo la tomo y digo, esta es mi piedad, pero es una piedad falsa. Eso es lo que dice Romanos 2:20.
pero en tu corazón no hay poder. Por eso es que hasta el día de hoy no has podido vencer ese pecado. Solo tienes una morfosis vacía de piedad. Como dice 2 Timoteo 3:5, piensa en ese pecado que nadie conoce hasta el día de hoy. En la iglesia estás bien, con tu familia estás bien, en tu trabajo estás bien, pero Dios, como vimos ahora en la clase, va a juzgar de lo secreto de nosotros, no de lo que la gente recibe bien, en tu trabajo, en la calle, en el bus, en los centros comerciales. Qué bueno que ese hombre, qué buena que esa mujer. No, es lo secreto, aquello que ha persistido por mucho tiempo. La jactancia no deja distinguir entre la fe falsa y la fe verdadera. Por eso, luego de estar convencidos de nuestra miseria espiritual, punto número 1, asegurémonos de que nuestra confianza esté total y plenamente en la justicia de Cristo. Porque ese es el gran problema. El Evangelio nos está convenciendo, como dice Juan. El Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Me convence que soy un miserable pecador, pero traigo de arrastra todo este sufrimiento, estos abusos, este maltrato, y ahora resulta que más bien me tengo que arrepentir ante un Dios santo, en vez de recibir consuelo por todo mi dolor. Ese es el problema, que vemos nuestra miseria espiritual y corremos rápidamente al formalismo, a la falsa piedad. No se lo dije al inicio, pero en el infierno, ahorita, descendió gente que conoce más Biblia que nosotros. Descendió gente al infierno, sin Cristo en sus corazones, que conoce mejor que tú y que yo las doctrinas de la gracia. Gente que se creía reformada, gente que se creía cristiana, evangélica, gente que podía recitar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como los fariseos, y gente que puede recitar a los puritanos, a los reformados del siglo XIV, XV y XVI. Ahí hay gente en el infierno que sabe más que nosotros, así que no se trata de tu conocimiento. No hay jactancia, porque si fuera por nuestro conocimiento, habría jactancia, y ya no sería por la justicia de Cristo, ya no sería la gloria solo para Dios, sería gloria para este hombre, gloria para esta mujer que sabe tanto de la Biblia. Vamos a Lucas, capítulo 13, del 24 al 27. Te voy a pedir que estés pensando en la mujer y el hombre que eres cuando estás a solas. No el hombre que canta a todo pulmón aquí en la iglesia, no es la mujer que levanta sus manos, sino en el hombre y la mujer que eres cuando estás a solas. Porque muchos han subido al cielo sabiendo menos que tú, sabiendo menos que nosotros. Pero ahora ya tienen el conocimiento eterno, profundo, y siguen aprendiendo de manera que nunca lograron aprender aquí sobre la naturaleza del Dios Todopoderoso. Dice Lucas 13. Lucas 13, versículo 24 al 27. Dice Jesús: esfuércense por entrar por la puerta angosta, la puerta estrecha del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. No es que tratarán de ser salvos, querrán entrar al reino de los cielos. No sé si se ponen a pensar en la ilustración de un reino. Está un castillo, ¿verdad? Más que todo como la era medieval, más fácil para nosotros. Están afuera del castillo los pueblerinos que viven ahí, están los comerciantes que viven dentro de la muralla, y están las casas de los monarcas que viven cerca del palacio, y está la familia del rey que come en la mesa del rey. Muchos se esfuerzan por entrar al reino dentro de la muralla, pero no de ser salvos. Solo se esfuerzan de entrar al reino. Muchos tratarán de entrar, pero fracasarán.
Cuando el señor de la casa, esta es una parábola, quiero que vean, no sé si solo en esta parábola pasa esto, pero él está hablando de una parábola y mete a la gente que está escuchando dentro de la parábola. Cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco. Miren bien, no sé si notaron, dice que es un reino, pero dice, ustedes, ya metió a la gente que está escuchando dentro de la parábola, ustedes quedarán afuera, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Ni sé de dónde vienen. No sé cuál es el principio de dónde empezó la piedad en ustedes. Esa piedad que empezó en ustedes no viene de mí. No sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Miren bien otra vez, ustedes dirán, les dice a los oyentes de la parábola. Ahora, esto se parece un poco a Mateo 7, 22 en adelante, pero nosotros decimos, la gente de Mateo 7 comete el error de enfocarse en las cosas que ellos hicieron. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, hicimos muchas cosas, Señor. Pero resulta que la gente que está acá, su enfoque está en las cosas que el Señor hizo cerca de ellos o para ellos. Miren bien lo que dice. Comimos y bebimos contigo, enseñaste en nuestras calles. Entonces él le responderá, les digo que no sé quiénes son, ni sé de dónde vienen. Y les dice, ustedes que comían y bebían conmigo, ustedes que escuchaban mi enseñanza, como buen reformado, como buen cristiano, como buen evangélico, como buen pentecostal, no sé quiénes son, hacedores de maldad. Ustedes que tanto escuchan mi enseñanza, ¿saben quién son? Hacedores de maldad, les dice Jesús a su oyente en esta parábola. Por eso decía el punto 1 que te convenzas de tu miseria espiritual, pero que vayas a poner toda tu confianza únicamente en la justicia de Cristo. Porque muchos, esto pone un gran peso en mí. No sé si se imaginan que alguno de los que esté aquí escuchando todas estas prédicas de Petra pudiera decir, Señor, pero si pasé 20 años escuchando prédicas bíblicas. Señor, tenía la Santa Cena con la iglesia. Antes de llegar a Petra, estuve en 3 iglesias, Señor. Señor, pero si conozco tanto, he recibido tanta enseñanza de tu evangelio. ¿Cuánta gente de acá, y esto lo digo con lamento, con pesar, y no me gustaría que pasara, van a recordar las prédicas bíblicas de esta iglesia o de otra iglesia desde el infierno? Por eso dice Romanos 3:27 que es sin jactancia. Es por medio de la ley de la fe. Esto significa que es sin jactancia por el sistema o principio de la fe. Recuerda, piensa en el hombre y la mujer que eres cuando estás a solas. ¿Cómo reaccionas? ¿Con violencia? ¿Con falta de perdón? ¿Con agresividad? ¿Con furia? ¿Enojo? ¿Eres iracundo? ¿Reaccionas con envidia? ¿Con avaricia? ¿Pereza? ¿No lees la Biblia si no es en la iglesia? Pero miren que este grupo decía, escuchamos tu enseñanza. ¿Lees la Biblia porque ha adaptado a tu vida un formalismo, una falsa piedad? Pero realmente solo es para pagar tu conciencia dolida por tu propio pecado y no has creído en Cristo. ¿Por qué lees la Biblia? Porque podemos decir, yo leo la Biblia cuando estoy a solas. Yo oro mucho cuando estoy a solas. Eso decían los fariseos. En tu nombre hicimos muchas cosas, Señor. Y esto ahora dicen aquí, recibimos enseñanza tuya, tuvimos comunión contigo. Muchos hacen cosas a solas, pero no es motivados por su fe en Jesucristo, sino es para apaciguar el dolor de una conciencia que no se ha rendido a la justicia de Cristo. Esto nos pone, hermanos, en una situación donde sí hay, como dice Pablo a los Corintios, escudriñense si realmente están en la fe.
es sin mérito, sin jactancia. Solo así vamos a ser justificados. Solo así vamos a ser justificados. Me gustaría que vieran el versículo 27 conmigo, Romanos 3, 27. Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, no podemos. En el griego dice así, no podemos jactarnos de hacer algo para que Dios nos acepte. Está diciendo lo mismo. No podemos jactarnos, la jactancia nunca va a entrar para ser aceptos ante Dios. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué un domingo vienes temprano y otro domingo vienes tarde? ¿Por qué? ¿Qué te motivó el domingo pasado a venir temprano? ¿Será acaso las visitas que estaban acá para la aprobación del hombre? ¿Por qué hoy viniste tarde? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambió? ¿Cristo es menos fiel hoy? ¿Fue más fiel el domingo anterior? Y dirás, ¿hubieron situaciones? ¿Por qué no hay situaciones en tu trabajo? ¿Por qué siempre entras a las 8? ¿Por qué? Hay una palabra en el griego que es la palabra dia. Dice que a través de la fe. Esa palabra dia es como el diapasón de la guitarra, es donde va a través de las cuerdas. Es como el diagnóstico, a través del conocimiento de algo. Es como el diafragma que deja pasar, el diafragma en nuestro cuerpo. De eso se trata, es a través de algo que va a pasar. Y es solo a través de la fe que vamos a pasar nosotros. Y a través de la fe no pasa la jactancia. Nosotros podemos ver, como dice la Reina Valera, dice por la fe. La NTV dice basado en la fe. Y dice la Nueva Biblia de las Américas también por la fe. Es a través de la fe que se le impide la entrada a la jactancia, así como no se pueden meter ciertos metales al banco por la puerta magnética, así también no puede entrar la jactancia a través de la fe. Entramos solo confiando en la justicia de Cristo. Y dice el versículo 28, el hombre es justificado separado de las obras de la ley. Esto es lo que el griego, el original, la palabra, aquí nosotros tenemos en la Nueva Traducción Viviente, no por las obras de la ley. Dice la Reina Valera que el hombre es justificado sin las obras, pero lo que dice el original es separado de las obras. Por eso les digo, pone las buenas obras en Cristo a un lado y pasa a través de la fe. Pero nosotros llevamos 10, 15 años aferrados a esas buenas obras. ¿Cómo vas a entrar por la fe? Si estás aferrado a eso, solo porque eso subsana el dolor de tu corazón o la culpa de tu alma, o solo porque esto te hace acepto ante la sociedad como un buen cristiano. El hombre justificado separado de las obras de la ley. Así como lo dice también Romanos 3:21. Dice, separado de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. La justicia de Dios se le da al hombre separado de la ley. Y dice Romanos 4:6, si lo leyéramos en el original sería, Dios atribuye justicia separado de las obras. ¿Puedes ver qué importante esa palabra? Deja esas obras, aunque sean en Cristo, déjalas y pasa por fe, porque solo a través de la fe en Jesucristo entrarás a la vida eterna. Y ahora bien, ¿y si son falsas obras? ¿Y si es una crisálida lo que tienes en tus manos? Si es una cáscara, una muda de serpiente, eso te pondría en una situación aún peor. Pero mientras tenemos vida, hay esperanza. ¿De qué hablas en el grupo pequeño? Cuando hay una prédica dura, empiezas a mencionar en el grupo pequeño, no, pero yo leo cuando estoy a sola, yo oro cuando estoy a sola, yo hago aquí, yo a mis hijos sí los disipulo yo. O sea, inmediatamente tu conciencia se siente tan atacada que la única solución es
enfocarse rápidamente en lo que sí hago bien. Pero el evangelio no es eso. El evangelio es que tú y yo nos enfoquemos en lo que no agrada a Dios, en lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué no llevaste al grupo pequeño lo que el Señor te ha enseñado de tu pecado? Les quiero compartir algo que el Señor confrontó con la prédica del domingo pasado. No, solo te pusiste a hablar de lo bueno que eres para el cristianismo, de tu formalismo, de tu falsa piedad o de tus buenas obras en Cristo. Pero el llamado de la prédica para hoy, si eres creyente, no te aferres tanto a las obras legítimas que has hecho en Cristo. Y si no eres creyente, despójate de esa falsa piedad, de ese formalismo y esa falsa devoción. Te pusiste a hablar de todo lo que tú haces y los demás del grupo no, porque tú tienes 15 años en la iglesia, tú tienes 5 años en la iglesia, porque tú llegaste a la iglesia sabiendo mucho de la reforma protestante y los de la iglesia no saben lo que tú sabes. ¿Por eso te jactas del conocimiento? Punto número 2. Los justificados no se jactan de sus acciones en público. Diría yo, ni sus acciones en privado. No. Aceptan su propia miseria espiritual, vencen ese miedo de verse a sí mismos como Dios los mira, perverso, vil y despreciable, y se deleitan en reconocer su necesidad de la justicia de Cristo. Eso es lo que hacen los justificados. No se jactan de sus buenas acciones en público o en lo privado. Porque ahorita estás buscando rápidamente qué cosas hago bien cuando estoy a solas, qué cosas hago bien cuando estoy a solas. Yo te preguntaría, ¿por qué haces esas buenas obras cuando estás a solas? ¿Para apagar tu conciencia? ¿Porque te gusta el formalismo que brinda el cristianismo? ¿Porque te gusta esa falsa devoción que has conseguido? ¿Has adquirido una disciplina que solo te podría igualar un monje tibetano? Esa gente es más disciplinada que nosotros, pero es por el mismo esfuerzo humano. El infierno se abrió para gente más devota y formal que nosotros. Y el cielo se le cerró, porque se trata solo por medio de la fe. Y como decía el versículo 31, y la fe verdadera te prepara para buenas obras en la ley, para cumplir la ley, no para menospreciarla. Veamos rápidamente en Romanos 5, del 9 al 11. Entonces, miren cómo piensa Pablo. Mi anhelo es que así pensemos cada uno de nosotros cuando estamos a solas, no aquí en la iglesia, cuando estamos a solas. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Dice el 10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Piensa bien en esto. Todo cristiano, su punto de partida del verdadero creyente es que estaba en enemistad con Dios. Pero la persona que quiere seguir en enemistad con Dios se apega al formalismo y a la falsa devoción de un cristianismo fingido para seguir en enemistad con Dios, porque ha planeado una venganza en contra de Dios por permitir las cosas que pasaron en su vida. Dios, tú no eres justo. Voy a agarrar tu ley y voy a obedecerla para que mires que yo sí puedo, sin tu provisión, porque cuando estuve solo no me socorriste. Vamos a Mateo 23. Versículos 5 y versículo 7. Cuando Jesús advierte de los fariseos, de los líderes religiosos, dice el 5, todo lo que hacen es para aparentar, dice más adelante, por la mitad del versículo, que tienen oraciones con versículos de las Escrituras. ¿Tú oras con la Biblia? Es decir, ¿tus oraciones suenan como la palabra de Dios?
Esto lo hacían los fariseos. ¿Te vas a tener de que eres creyente porque oras la Escritura? Porque tu oración suena como... Y te dicen, qué bonito esa oración, es un salmo. No, es que yo oro pasajes de la Biblia. Qué bonito ese. ¿Vas a poner ahí tu confianza? Porque los fariseos hicieron esto. Se ponen anchas cajas de oración con versículos de las Escrituras. Dice el 7, les encanta recibir saludos respetuosos. El hermano tal, varón, siervo del Altísimo. ¿Así te gusta que te llamen? Varón, varón. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Yo diría, cuando caminan por la iglesia. Si no, es que ese no es cristiano. Ese es inmaduro. Ese es carnal. Por eso no dice varón. Por eso no dice hermano, hermana. Lee las cartas del apóstol Pablo. Él dice, hermanos, les ruego tal cosa. Pero después dice, le envío a Timoteo, le envío a Epafrodito. No dice al hermano Timoteo, al hermano Epafrodito. Pero a nosotros nos encanta recibir saludos respetuosos con títulos. Y el que no lo hace es que no es cristiano. Hay una cita acá de Paul Washer, está parafraseada de una prédica. Evalúa quién eres y lo que haces cuando estás a solas. Compáralo con la descripción que hace la Biblia de un verdadero creyente. ¿Qué haces? ¿Quién eres cuando estás solo? Cuando tú estás sola, ¿qué haces? ¿Qué piensas? Compara eso con un verdadero creyente. Si ahorita estás dudando de tu fe en Jesucristo, te animo, te invito y te exhorto a leer en tu casa Primera de Juan, los 5 capítulos. Estamos hablando de que hay personas que toman las doctrinas bíblicas, la verdad de Dios, para entretenerse. Es más, hay personas incrédulas, y probablemente dentro de nuestra iglesia, que sienten un tipo de satisfacción masoquista, que les digan que son pecadores y no se arrepienten. Una afirmación tan severa debería estar en la palabra de Dios. Eso no es. La Biblia tiene que decir algo así como lo que acabo de decir. Por eso vamos a Ezequiel 33, del 30 al 32. Curiosamente está un capítulo antes de la prédica del domingo pasado, pero para Dios no hay casualidad. Dice así: Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. ¿Qué está diciendo Dios? Hijo de hombre, los de tu pueblo son una cosa en su casa, en las puertas de su casa, y otra cosa en el templo. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Se dicen unos a otros, vamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Se escucha súper piadoso. Nosotros nos alegramos cuando nuestros vecinos y amigos quieren escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que el hombre se animó. Que te preocupes si es creyente. Y preocúpate que si tú eres realmente creyente. Vamos a escuchar lo que el Señor dice en su palabra. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tu palabra. Escuchan las palabras del profeta. ¿Sabe qué me preocupa mucho? Que la palabra aquí, en el idioma original, es Shema. No sé si recuerdan, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Shema, oh Israel. Amarás al Señor tu Dios. Significa escuchar para hacer. Y dice aquí que hacen un Shema a ellos. Escuchan fielmente. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú dices. Escuchan, pero no quieren hacer. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan, la palabra en el original es avaricia. Y miren lo que dice el 32, por si teníamos dudas. Les resultas muy entretenido.
Y dice al final del 32, casi llegando al 33, oyen. Y dice más adelante, pero se niegan a hacer. Solo les resulta entretenido. ¿Te resulta entretenido saber cosas de la reforma? ¿Saber cosas de la doctrina de la gracia? ¿Entender atributos del Dios vivo? ¿Te resulta entretenido, pero no haces? Es decir, aquí escuchas, escribes, oras y en tu casa murmuras de lo que se enseñó. ¿Cómo? A través de tu inconformidad con lo que aprendiste. Quizás es porque tu corazón está lastimado y no has puesto tu carga ante el Señor. O porque tu conciencia está bien golpeada por 15 años del Evangelio y no has venido a Cristo. Solo has sido herido por el Evangelio, por la espada de dos filos, pero no has sido sanado por el Evangelio. Entonces sí está en la Biblia. Oyen, pero no hacen en sus casas. En privado, diría yo. Se entretienen con doctrinas bíblicas. Vemos el versículo 30 de Romanos 3, que Dios hace justos a circuncisos e incircuncisos, es decir, a judíos y gentiles. ¿Cómo? A través de una misma fe. Si recuerdan la prédica anterior, Romanos 3, 25 al 26 más o menos, decía que los judíos, antes de la venida de Cristo, ellos fueron salvos porque confiaban en el Cristo que vendría. Y Dios, con paciencia, pasó por alto sus pecados, esperando que se manifestara la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, porque a veces pensamos, no, es que los judíos del Antiguo Testamento se salvaron porque confiaban en Jehová, porque confiaban en Dios. Pero dice Santiago, un verdadero judío, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jehová? Bien haces. Hasta los demonios creen en Jehová. Y por lo menos ellos hacen algo, tiemblan. Y tú escuchas, crees y no haces nada. Dios hace justos a todos a través de una misma fe. Miren otra vez la palabra en el versículo 30, es a través de la fe. Y sabemos que a través de la fe nunca va a pasar la jactancia de tus buenas obras. Incluso a través de la fe nunca pasarán las buenas obras que tú como creyente has hecho en Cristo. Ahí solo va a pasar la confianza. Confío en Cristo total y plenamente. Pongo mis obras en Cristo aquí y paso a través de la fe. Esa es la ilustración que estamos ocupando hoy. ¿Por qué? Porque si eres creyente y estás atenido a que lees la Biblia cuando estás solo, bueno, yo me animo, puedo leer rápidamente 5 capítulos, 10 capítulos y saco resúmenes y todo. Ya estás confiando en tus obras. Bueno, yo soy creyente porque Cristo murió por mí. Tu vida hace juego con el sacrificio y la vida sacrificial de Cristo. ¿Confías en que Cristo murió por ti? Entonces vemos que somos justificados por medio de la fe, pero el jactancioso rechaza esta fe porque él permanece en riñas, en contiendas, en peleas, así como dice Santiago. ¿Por qué hay pleitos entre ustedes? Porque se aman demasiado. Porque creen que ustedes son Dios y adaptan cosas del Dios de la Biblia para sus propias vidas. Permanecen en riñas con los demás y en enemistad con Dios. Recuerden, todo creyente partió de que antes era enemigo de Dios, pero ahora es amigo de Dios por medio de Jesucristo. Si una persona se aferra a la falsa devoción, a la falsa piedad, al formalismo externo, esa persona sigue siendo enemigo de Dios dentro de un cristianismo bíblico. Pero como enemigo de Dios, quiere decir que la persona dice, Dios es malo conmigo, Dios es mi enemigo, pero no se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque está ciego, no mira su condición real. En enemistad con Dios, no está dispuesto a despojarse de su propia jactancia por su dureza y por el miedo. Si yo me despojo de mis esfuerzos cristianos, ¿qué me queda? Un corazón lastimado por pecadores que me han hecho mucho daño.
Un corazón temeroso de la culpa por ofender a un Dios santo. No estoy dispuesto a soltarme, a despojar de mis propios méritos. Un corazón así usa el formalismo y la devoción para acciones injustas y egoístas. Escuchen bien, usan la fe y devoción para el mal. Nuevamente, algo así tiene que estar en la palabra de Dios. Y vamos a ir a Isaías 58, del 2 al 4. Sin embargo, se hacen los piadosos. Este es Dios hablando a través de su profeta. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender sobre mí. Parece que les gusta aprender de los atributos de Dios, de la doctrina de la gracia. Parece que les gustan las 5 solas. Parecen que les gusta la historia reformada, el protestantismo. La vez que Martín Lutero se lanzó en contra de la Iglesia Católica, parece que eso les encanta. Actúan como una nación justa. Dicen más adelante el versículo 2. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Quieren beneficio y fingen que quieren estar cerca de Dios. Dice el 3. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionas? ¿Por qué no te impresionamos? ¿Por qué no recibes nuestra jactancia? Hemos sido muy severos, hemos tenido un formalismo externo, una devoción falsa. ¿Por qué no te impresionamos? ¿No te das cuenta? Les diré por qué, les contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Como dice Santiago, piden y piden mal porque piden de manera egoísta. Aún mientras ayunan, oprimen. Es decir, sirven en el templo y hacen impiedad. Por eso el Señor no los escucha. Y ellos siguen fingiendo ante Dios en la intimidad de su hogar que quieren estar cerca de Dios, pero realmente lo que quieren es tener recursos para hacer mal a los que los han herido en el pasado. O para pagar su conciencia. Bueno, que el Señor me dé los mayores recursos que pueda conseguir del Evangelio para fingir que estoy libre de culpa ante Dios y la iglesia. Ese es el engaño. Hasta ahí llega la enemistad con el Dios verdadero. Dice el versículo 4, el Señor, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Es decir, ¿de qué les sirve la devoción y el formalismo si siguen en enemistad con Dios? Nunca lograrán nada conmigo, dice el Señor. Punto número 3. Exhibir una reputación ante los demás o callar nuestras conciencias con falsa devoción cubrirá parcialmente nuestra culpa. Sí, te va a lograr hacer sentir menos culpable, pero solo en tu caminar en esta tierra. Pero no nos hará justos ante Dios, porque solo podemos ser justos por medio de la fe. ¿Se acuerdan que hablamos? Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, Lucas 13, y que van a jactarse de tener comunión con el Señor y de recibir cosas del Señor. Esa gente se quedó viendo la puerta estrecha para entrar al reino y dijo, qué puerta más bonita, qué bellísima que es la puerta del Evangelio, qué bellísima que es la puerta de la justicia de Cristo. Y descienden al infierno pensando que la puerta del Evangelio es bonita y nunca entraron por ella, nunca se aferraron a Cristo. Prácticamente un corazón que carga enemistad en contra de Dios y que carga resentimiento, rencor, amargura, falta de perdón contra los demás, es un corazón lleno de espinos y cardos. Como le dijo Dios a Adán que sería la tierra te producirá espinos y cardos, pero por el pecado
que hay en la misma tierra. Ahora, estos corazones que exhiben reputación ante los demás para callar sus conciencias solo producen espinos y cardos. Y dice Hebreos 6:8 que los espinos y cardos no sirven para nada. Es como dice Isaías, nunca lograrás nada conmigo con esa actitud. Para ir terminando, vamos a Gálatas 6. Curiosamente, en Petra Chinandega hoy se va a predicar de acá también, en Gálatas 6, del 11 al 18. A nosotros nos toca en la aplicación del 14 al 15. En cuanto a mí, nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz. Deja tus obras en Cristo y entra jactándote de la cruz de Cristo. Esta es la verdadera vida que hace verdadera piedad en la tierra. La verdadera vida que se jacta en la cruz de Cristo, que se jacta en Cristo, es la vida que realmente vive la piedad en lo íntimo. Porque si ustedes se fijan en Isaías, viven piedad y formalismo en la intimidad con Dios, pero no quieren realmente estar cerca de Dios. Tus 20 años en el cristianismo, ¿de qué te van a servir en el infierno? ¿De qué te va a servir haber pasado por tantas iglesias? Te vas a llevar al infierno como muchos maestros, teólogos, profesores de seminarios, pastores de iglesias bíblicas que están hoy en el infierno con tanto conocimiento bíblico que les pudo servir para creer en Cristo. Pero ellos preferían guardar su amargura, su rencor, su falta de perdón y no tener corazones humildes y quebrantados ante Dios, reconocer su miseria espiritual. Pero dice Pablo, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. El mundo ya no le valgo nada, ya el mundo ya no me busca. ¿Te sigue buscando el mundo? Es porque hueles al mundo, porque no has entendido que la fe te capacita por medio del Espíritu Santo y la justicia de Cristo para vivir y cumplir verdaderamente la ley. Pero apestas al mundo. Pero dice Pablo, por esto, este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ya no se interesan por mí, dice el 15, no importa si fuimos o no circuncidados. Es decir, no importa lo que fuimos, si sufrimos mucho, si sufrimos poco, si vivimos injusticias de parte de nuestros padres, de parte de nuestros familiares, de parte de quien sea, no importa lo que fuimos. Lo que importa es que hayamos sido transformados en la nueva creación en Cristo. Eso es lo que te debe de importar hoy aquí. No es que yo he sufrido mucho para desprenderme de mi formalismo y de mi falsa devoción. Confiemos, hermanos, totalmente y plenamente en la justicia de Cristo para poder ser justificados ante Dios. El formalismo y la devoción llevan mucha gente al infierno. El formalismo y la devoción vienen después de creer en Jesucristo. De lo contrario, es un falso formalismo y falsa devoción. Deja la enemistad con Dios. Deja el rencor hacia los demás. Deja tu falta de perdón. Deja el amor propio. ¿Te amas demasiado? Por eso, formalismo y falsa devoción. En cambio, corramos hacia la justicia de Cristo con fe. Porque a través de la fe, pero es con fe y esperanza. No una falsa fe, con fe y esperanza. Solo al confiar en Cristo y en la obra redentora de Cristo en la cruz es que seremos justificados ante Dios. ¿Y para qué es todo esto? ¿Para que te vayas al cielo? ¿Para que tu corazón sea consolado? Eso sería humanismo cristiano. Eso sería psicología cristiana. No. Para que des la gloria a su nombre eternamente y te deleites en Él. Amén, iglesia. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pido perdón por esa falsa devoción que hay en mí, Señor. Por esa falsa devoción que hay en nosotros como iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, por querer atesorar
una cáscara, Señor, que no tiene nada adentro, está vacía, muerta, Señor. Es como decía Thomas Watson, Señor, como las estatuas que hay en los cementerios, que tienen ojos y manos levantadas hacia el cielo, pero que no tienen vida, Señor. Rechazamos esa manera de ser, Señor. Padre, haznos valientes y esforzados para poder ver nuestra miseria y todo el daño que nos han hecho, poder ver nuestra amistad contigo, Señor, y correr a la justicia de Cristo, Señor. No hay nada más gozoso, placentero y pleno para un pecador que es perdonado por medio de la obra de Cristo en la cruz. Que Cristo es su mediador, no sus buenas obras, no, sino Cristo es su mediador, Señor. Ayúdanos a entender que es por gracia, Señor. Pero esa gracia le costó alto precio a tu Hijo, le costó su sangre preciosa, para que hoy nosotros podamos decir que vamos a vida eterna, Señor. Si hay alguien acá, Señor, que lleva décadas, años, meses, en un falso cristianismo, Señor, dale un nuevo corazón, Señor, que examine quién es cuando está a solas contigo, Señor. Y si finge ante ti piedad, como que tú, el Dios omnisciente, no mirara eso, Señor. Y si en nosotros como creyentes hay fingimiento cuando estamos a solas en nuestros devocionales contigo, Señor, purifica nuestros corazones, Señor, y sana el dolor que pueda haber en nosotros, sana la jactancia, la autojusticia que pueda haber en nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.